Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La Alianza Cristiana y Misionera del Lince, sede en los Jardines Havish, les da la más cordial bienvenida a cada uno de los que se vienen conectando a través de nuestras plataformas virtuales de Facebook y de YouTube. Que la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Quien les habla es el pastor Willy Ruiz, que junto a su amada esposa Yesenia y a su hija Valesca, servimos en esta amada familia espiritual en los Jardines Havish. Damos gracias a Dios por permitirnos tener estos espacios donde podemos estar conectados. A pesar de haber vivido un tiempo difícil en el mundo entero, la mano de nuestro Dios no se ha cortado y sigue extendiéndola para dar salvación, perdón y restauración en la vida de cada persona que lo acepta en su corazón. Hoy tenemos un programa de mucha bendición. Alabaremos juntos al Señor, escucharemos su palabra y sobre todo el mantenernos unidos en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Nuestro deseo es poder llegar a cada hogar, a cada familia, no solo de nuestra localidad, que es Fiori, Los Jardines, Palau, Villa Salud, Havish, Ingeniería, sino también llegar a las diversas partes del mundo con el Evangelio de salvación. Les animamos a que compartan el link de nuestro programa con sus familiares y amistades, para que de esta manera puedan conocer mucho más de nuestro Dios todopoderoso y amoroso. Desde aquí estamos pendientes de quienes están conectando, de quienes están con nosotros. Desde ya los consideramos parte de nuestra familia espiritual. Iniciemos pues con una palabra de oración ahí donde está usted. Incline su rostro y oremos juntos al Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de poder compartir tu palabra. Gracias porque hay muchas familias, muchas personas que se están conectando y que puedan escuchar el mensaje de salvación. Señor, tú sigues extendiendo tu mano para rescatar al ser humano. Gracias, Señor, y ponemos este programa desde el principio hasta el final delante de tu presencia, todo para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Recuerde, no hay nada más hermoso que adorar al Señor juntos, en familia. Disfrutemos pues de este precioso tiempo de adoración al Señor. Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. Y en la prueba y tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jesús el Rey. Confío en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es castillo fuerte. En mis fuerzas yo no confiaré, o en vano lucharé, pues mi confianza está en aquel que reina con poder. Por mí pelea el soberano Dios, por siempre la victoria suya es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es castillo fuerte.
Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Castillo fuerte. ¿Cómo están, queridos hermanos? Qué hermoso y qué precioso es este tiempo que estamos teniendo, alabando, exaltando y glorificando el nombre de nuestro buen Dios. Y ahora, continuando con esa misma actitud de adoración, vamos a orar al Señor, hermanos, y vamos a orar por las misiones. Recordemos que misiones es nuestra razón de ser. Nosotros somos Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera. Por tanto, nuestra labor es seguir cumpliendo con la gran comisión que el Señor nos estableció en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, en este tiempo vamos a orar por nuestro misionero Carlos Cotrina. Él se encuentra en Suecia, Estocolmo. Estemos orando por el crecimiento celular de la iglesia, estemos orando también por el aprendizaje del idioma. Recordemos que es importante que los misioneros puedan hablar el idioma del corazón de las personas a las cuales van a evangelizar. También estemos orando por la familia, por su esposa, por sus hijos, para que el Señor los siga sosteniendo en cuanto a la fortaleza espiritual y física, pero también en cuanto a lo económico. Bien, hermanos, vamos a estar orando, inclinemos nuestros rostros para poder dirigirnos al Señor. Padre Santo, bendito Dios, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, te agradecemos por este tiempo. Qué hermoso, glorioso y maravilloso es poder exaltar y reconocer tu grandeza. Gracias, Padre amado, por tu amor incondicional. Gracias, Padre amado, también por tu palabra, Padre Santo, que nos anima, que nos exhorta a poder interceder por la obra misionera, Señor. Amado Dios, misiones es nuestra razón de ser y tú nos dejaste tu palabra, Señor, en el cual tenemos que cumplir la gran comisión y no solamente es yendo, sino también intercediendo, Señor, por aquellos que están ahora realizando esta tarea fuera del país, Señor, o incluso aquí en el interior. Te rogamos de manera muy especial por Carlos Cotrina, Señor. Te rogamos por la iglesia, Señor, que viene desarrollándose allá en Estocolmo, Suecia, Señor, por el crecimiento celular. Si bien es cierto, no son muchas personas, pero, Señor, son las personas que tú has puesto ahí, las necesarias, Padre, para cumplir tu gran comisión en medio de este lugar en el que se encuentran. Guarda a tu siervo Carlos. Fortalécelo, Señor, permite también que él pueda aprender el idioma sueco, Señor, dale entendimiento, inteligencia, Padre eterno, para que él pueda hablar el idioma del corazón de estas personas, Padre eterno, que se encuentran en este país. Te rogamos también, Padre amado, por el cuidado no solamente físico, sino también espiritual del misionero Carlos, Señor, y su familia. Protégelos, susténtalos, Señor, fortalécelos, anímalos, que ellos puedan seguir confiando en tu palabra, Señor, que se mantenga fiel también a la exposición de tu palabra, Padre amado. Ayúdalos, Padre eterno, en todo tiempo. Amado Dios, te rogamos también por la provisión económica para su familia, Padre eterno, y para él. Sabemos que la situación en la que estamos viviendo actualmente no es fácil. Sin embargo, Señor, tú eres un Dios proveedor. Tú no dejas desamparado a tus hijos, Señor. Y confiamos en que tu mano, en que tu poder los sostiene con fuerza, Señor, aún en medio de las dificultades que podamos estar atravesando. Guarda a tus siervos, guarda a su esposa, guarda a sus hijos, Señor, y guíalos, Padre eterno, que ellos puedan ser luz y sal, Señor, en medio de Estocolmo, Suecia, Señor, que ellos puedan reflejar tu gloria en todo tiempo. Gracias te damos, Padre Santo, oramos así, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso y bendito de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.
Muy bien, hermanos. Ahora vamos a continuar adorando y alabando al Señor. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, mi Señor? Eres un Dios imparable, Dios de imposible, inigualable, eres mi Dios invencible. Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Eres alabado, eres exaltado, nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, nombre levantamos, aleluya, aleluya. Y a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada, Señor, si te tengo a ti. Por eso eres alabado y eres exaltado. Eres alabado, eres exaltado, nombre levantamos, aleluya, aleluya. Y a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti, Señor. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Una vez más, y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No
te tengo a ti. Hermanos, sigamos con esta actitud de adoración a nuestro Señor y en esta oportunidad vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Quiero leerles un texto bíblico. En Malaquías 3:10 dice la palabra de Dios: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Papito lindo, queremos, Señor, en esta hora honrarte, Señor, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, Señor. Padre bendito, de lo recibido de tu mano, Señor, te damos, Padre bueno. Papito lindo, queremos orar, Señor, por el trabajo, Señor, de nuestros hermanos que aún quizás están adoleciendo de ello, Padre Santo, para que sea usted, Señor, abriendo puertas, Papito lindo, para que le dé usted oportunidades a nuestros hermanos y ellos puedan, Señor, obtener un trabajo para la provisión de su hogar. Así también, Señor, por la economía, Señor, de todas las familias de nuestra congregación, Jardines Javish, Padre Santo, para que usted siga proveyendo, Señor, porque usted es nuestro proveedor por excelencia, Padre Santo. En nuestros hogares, Señor, por tu gracia y tu misericordia no nos falta el alimento, Padre bendito, porque usted es el que nos provee, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por todo lo que usted viene haciendo en nuestros hogares. Gracias por tu provisión, gracias por tus bondades, Padre bendito. Papito lindo, Señor, queremos seguir adorándote, Padre Santo, con esta actitud, Señor, ante usted, Padre bendito. En el nombre de Jesús, amén. Sigamos con esta actitud de adoración. Bendiciones, hermanos. Qué bueno estar juntos una vez más en este día para seguir adorando y glorificando a nuestro precioso Señor. Y vamos a continuar en esta hora con la lectura bíblica del pasaje del libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Continuemos con el programa. Que el Señor los bendiga grandemente. El que les habla es el pastor Willy Ruiz, pastor de la sede de los Jardines Javish de la Alianza Cristiana y Misionera del INSE, en Lima. Anhelo en mi corazón, mis amados hermanos, que el Señor nos hable a cada uno por medio de su Espíritu Santo. Mis amados hermanos, quisiera comenzar en esta mañana mencionando lo siguiente. Nuestro crecimiento como cristianos es un proceso a largo plazo. Desarrollamos sabiduría con el tiempo a través del estudio de la palabra del Señor, a través de la oración, a través de la obediencia de los principios y mandatos del Señor. Pero también con diligencia aprendemos también cada vez más a distinguir entre la verdad y el error, entre el bien y el mal. Uno de los mayores peligros para los creyentes, ¿saben cuál es? Es no haber madurado espiritualmente. Y esto lo podemos ver claramente en la carta de los Hebreos, que está dirigida al creyente de origen judío, que estaba a punto de abandonar su fe en Cristo por causa de la persecución de los cristianos del primer siglo. Y una de las razones por las cuales no habían permanecido o no estaban permaneciendo firmes en su fe era por su poca madurez espiritual. Muchos de ellos tenían años en la fe cristiana, pero habían crecido muy poco en su vida espiritual. Es por eso que eran muy débiles en su fe frente a las adversidades.
Esa es la razón por la cual el escritor a los hebreos les va a decir en Hebreos 5, 12 al 14 lo siguiente. Hace tanto que son creyentes que ya debían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. El alimento sólido es para los que son maduros. Mis amados hermanos, su inmadurez espiritual los estaba llevando a retroceder en su fe. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pedro no quiere que les pase a los creyentes a los cuales le escribe su carta. El apóstol sabe muy bien que ellos están sufriendo a causa de la persecución y quiere que permanezcan firmes en su fe, y sabe que lo que va a suceder es de que ellos, si no maduran en su fe, estarían aún renegando de la fe en Cristo. Era necesario que puedan crecer espiritualmente. En esta oportunidad estaremos hablando sobre lo importante que es, más aún en estos tiempos difíciles en que nos ha tocado vivir, el que maduremos en nuestra vida espiritual. Abramos nuestras Biblias y demos lectura al texto que nos acompañará en nuestra exposición de la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 3. Primera de Pedro capítulo 2, versos del 1 al 3. Demos lectura a esta porción de la palabra del Señor. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Mis amados hermanos, quiero resaltar la frase crezcáis para salvación, que no es otra cosa que crecimiento o madurez espiritual. El apóstol Pedro sabía de la importancia de que todo creyente creciera en su vida espiritual. Por eso, más adelante, les va a decir en 2 de Pedro capítulo 3, 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo cristiano tiene la obligación, mis amados hermanos, de crecer en su vida espiritual. Ninguno de nosotros puede decir, pastor, yo ya me siento satisfecho con mi vida espiritual. No, mis amados hermanos. Yo diría que eso es como cometer un suicidio espiritual, porque vas a correr el peligro de tener una fe débil y ante las pruebas, dificultades o pandemias, querrás volver atrás. El mismo apóstol Pedro, con toda la madurez, les decía y les exhortaba, crezcan espiritualmente. Pero no solamente Pedro, sino también el apóstol Pablo, con toda su madurez espiritual. Él menciona en Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Mis amados hermanos, Dios quiere que todo cristiano alcance la madurez espiritual. Cuidado con pensar que crecimiento espiritual es igual a años de cristiano. No, esto es un grave error, porque hay creyentes que tienen muchos años en la vida cristiana y han crecido muy poco en su vida espiritual. Pero también están aquellos que creen que el crecimiento espiritual es igual al conocimiento bíblico. Error. ¿Por qué? Porque hay creyentes que saben pasajes enteros de la Biblia de memoria, pero no han madurado en su fe. Simplemente porque ese conocimiento nunca bajó de la cabeza al corazón. Están también los que creen que el crecimiento espiritual es igual a servir todo el día en la iglesia o estar conectados en todas las reuniones que podamos tener como iglesia. Pero grave error también. Recordemos que la iglesia de Éfeso era la campeona en servicio cristiano, mis hermanos. Pero Cristo les dijo,
En Apocalipsis 2, 1 al 4, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amados hermanos, amigos que me escuchan, la madurez espiritual tiene que ver con el hecho de ser como Cristo. El crecimiento espiritual tiene que ver con transformación, mis amados hermanos, transformación. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Podemos ver cómo el Señor, por medio del Espíritu, nos va transformando a la imagen de Cristo. ¡Qué interesante! Esto es un proceso que dura toda nuestra vida, amados hermanos. No hay fórmulas, no hay atajos para conseguir la madurez espiritual. Por eso, el apóstol Pablo dijo en Filipenses 1:6, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Y el crecer en nuestra vida espiritual, mis amados hermanos, no es solo una obra del Espíritu Santo, ¿no? Sino también nosotros participamos en ella. Por eso el escritor de Hebreos le dijo a los creyentes en Hebreos 12:14, esfuércense para vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Miren, se nos dice procuren, se nos dice esfuércense. Ahí radica nuestra responsabilidad como creyentes en nuestro crecimiento espiritual. Por eso, el apóstol Pedro nos va a decir que hagamos 3 cosas para crecer, para madurar en nuestra vida espiritual, de acuerdo al pasaje que hemos leído, 1 de Pedro capítulo 2, versos del 1 al 3. En primer lugar, desechemos el pecado de nuestras vidas. Debemos desechar el pecado de nuestras vidas. El versículo 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Mis amados hermanos, el primer requisito para crecer a la imagen de Cristo es esforzarnos por desechar, por eliminar, quitar todo pecado de nuestra vida. Amados hermanos, el aferrarnos a los pecados nos lleva a la destrucción. El apóstol Pedro usó la palabra desechando, que en el original griego significa dejar de una vez por todas. Detrás de esa palabra está la imagen de alguien que se saca una ropa, un atuendo, para dejarla a un lado para siempre y no volverlo a usar, no volvérselo a poner. Esa es la idea detrás de este verbo, desechar. Ojo, esta exhortación es solo para los creyentes en Cristo Jesús, porque solo los cristianos están capacitados para hacer esto, porque solo los cristianos tenemos una nueva vida en Cristo. Y siempre recordemos que nuestra vida tiene su fuente en esa simiente incorruptible, en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo mismo que manda el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Siendo tan importante este aspecto, el apóstol Pedro dice en el verso número 1 que acabamos de leer, dejen todo, es decir, no se debe dejar ningún pecado puesto en nuestra vida, mis amados hermanos. Debemos quitarnos todos los pecados de una vez y para siempre con la ayuda del Señor. Pero, de acuerdo al texto, ¿de qué pecados debemos deshacernos? ¿De qué pecado debemos deshacernos? En primer lugar, dice, desechemos la malicia. La palabra malicia
viene de una palabra griega que significa maldad. Maldad que se origina en nuestra vieja naturaleza. La malicia es el deseo de causar dolor, de causar daño o agravio a nuestro prójimo. Si permitimos que aparezca eso en nuestra vida, va a dañar todas nuestras relaciones interpersonales y dañarnos a nosotros mismos. Mis amados hermanos, el creyente no debe hacer sufrir a nadie. No vamos a poder amar a los demás mientras exista en nuestro corazón el deseo de dañar a nuestro prójimo. Amados, desechemos toda maldad de nuestro corazón. En segundo lugar, tenemos que desechar el engaño. Dice la palabra, desechemos todo engaño. La palabra engaño viene de la palabra griega dolo, que significa literalmente carnada, anzuelo. En otras palabras, truco del que se dedica a engañar a los demás para conseguir lo que se propone. Engaña con fines egoístas, maliciosos, engaña para lograr sus intereses. Esta palabra denota astucia, deshonestidad, falsedad y traición. Y la palabra nos dice, ¿saben qué? Desechen ese engaño para conseguir las cosas a costa de otros. Desechen ese engaño, esa astucia para aprovecharnos de los demás. Mis amados hermanos, qué puntual es la palabra de Dios. Pero en tercer lugar también nos dice que desechemos la hipocresía. La hipocresía. Desechando hipocresía. La palabra hipocresía viene de la palabra griega que significa máscara. Originalmente identificaba a un autor o actor que usaba una máscara. De allí que esta palabra pasa a significar más adelante farsante, ¿no? Hipócrita, farsante. Es alguien que no hace nada más que representar lo que realmente no es. Alguien que mantiene oculto sus verdaderos motivos. Mis amados hermanos, el hipócrita es aquel, ¿no es cierto?, cristiano que trata de sacar algún provecho o prestigio personal. De acuerdo al texto, aquel creyente que no actúa para el servicio ni para la gloria de Dios, más bien actúa para servirse y glorificarse él mismo. Ese es un hipócrita de acuerdo al texto y tenemos que despojarnos, desechar toda hipocresía de nuestra vida. Pero también la palabra nos habla que debemos desechar la envidia. La envidia. Dice desechando envidias. La palabra envidia viene de la palabra griega que significa codiciar lo que otro tiene o codiciar lo que otro ha logrado. Es alguien que se resiente porque los demás prosperan. ¿Conoce algunas personas así? Es decir, no solo quiere obtener el triunfo personal, sino que otros no lleguen a triunfar de ninguna manera. No trabaja para triunfar, ni quiere dejar que otros triunfen o tengan éxito. Con frecuencia la envidia nos conduce, mis hermanos, al rencor, a la amargura, al odio y sobre todo al conflicto. Mientras el yo siga actuando en el corazón de una persona, habrá envidia en su vida. La envidia hace que no nos gocemos de los logros de los demás, ¿no? La envidia hace que nosotros nunca pongamos a los demás primero, sino que siempre pensemos en conseguir a toda costa la autosatisfacción, porque queremos ser mejor que los demás y que los demás no lleguen a hacer absolutamente nada. Envidia, de acuerdo al texto. Pero también nos dice que debemos desechar las detracciones. Desechemos todas las detracciones. La palabra detracciones viene de una palabra griega que significa hablar mal de otro sin que la otra persona esté presente para defenderse. En otras palabras, es murmurar, chismear, hablar a escondidas, hablar mal de otra persona. Mis amados hermanos, amigos que me escuchan, no hay nada más destructivo que nuestra lengua. Por eso Santiago dice de ella,
en Santiago capítulo 3, versículo 6. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Qué terrible es la lengua cuando hace daño, mis hermanos, a otros, hablando mal de otras personas, sin que las otras personas puedan ni siquiera defenderse. Atención, el apóstol Pedro no dice que debemos luchar contra estos males, no, sino que debemos deshacernos de ellas, deshacernos de estos males para siempre de nuestra vida. Todos estos pecados dañan nuestras relaciones interpersonales. El creyente que deja de lado estos pecados, con la ayuda de Dios, comienza a madurar y a crecer a la imagen de Cristo Jesús. En segundo lugar, lo que nos ayudará a madurar espiritualmente es de que anhelemos intensamente la palabra de Dios. El versículo 2 menciona lo siguiente: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El verbo desead es un verbo que está en forma imperativa, lo cual nos muestra que es una orden, desead, y no una alternativa, como muchos creyentes lo pueden imaginar. Pedro está dando un mandato a todos los creyentes y nos está diciendo: desead fuertemente, desead con fervor, desead intensamente. Para poder ilustrarlo mejor, la imagen que hay detrás de esta orden es como la de un profundo deseo que un esposo o esposa sienten mutuamente, ¿no? O el fuerte deseo de ansiedad física que acompaña al hambre, o el intenso deseo de un padre cristiano por el arrepentimiento de su hijo que está viviendo espiritualmente lejos de Dios, o un fuerte deseo que los creyentes tienen por la salvación de un familiar que todavía no ha recibido a Cristo. Cada una de estas definiciones ilustra la clase de anhelo intenso e incontenible que Pedro quería que sus lectores tuvieran por la palabra de Dios. Pero el apóstol nos hace una comparación mucho más grande cuando nos dice que todo creyente debe anhelar la palabra como un bebé que anhela la leche materna. Mira, el versículo 2 nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Mis amados hermanos, el apóstol Pedro no nos está diciendo que debemos solo memorizar la palabra de Dios. No nos está diciendo que solamente debemos estudiar la palabra de Dios, que debemos enseñar la palabra de Dios. Aunque todo esto debemos hacerlo como creyentes, sino que el apóstol Pedro dice: desead con intensidad la palabra de Dios como un bebé recién nacido desea su alimento, su leche. No cometamos el error, amados hermanos, de aplicar este verso solamente a los nuevos creyentes. No, este pasaje está dirigido para todos los creyentes, sin importar su tiempo que tenga usted de creyente. Es para usted, es para mí. Yo tengo una pequeña hija, y he sido testigo como un bebé recién nacido con su leche no se juega para nada, mis amados hermanos. Ustedes que han sido padres o que son los padres también en estos momentos de pequeños saben muy bien lo que estoy hablando. Los bebés no esperan. Los bebés recién nacidos no entienden que deben de esperar, no entienden que la leche debe de calentarse si es que no hay leche materna, o de que la mamá debe tener leche para darle, o de que la mamá necesita descansar un momento, por lo tanto debe de esperar. El bebé no espera, la criatura no entiende nada de esto, mis amados hermanos. Solo anhela con intensidad la leche, y lo que va a hacer es llorar y llorar hasta poder conseguir realmente lo que desea y lo que necesita, hasta lograr su objetivo. De esa manera, nosotros debemos anhelar la palabra de Dios, mis amados hermanos. El apóstol Pedro,
alienta a sus lectores a buscar desesperadamente la palabra de Dios, que es el alimento espiritual, el alimento vital para nosotros. Y no cualquier palabra, sino que menciona que la palabra debe ser no adulterada. En otras palabras, en el griego adolos, es decir, la palabra pura o no contaminada. Por eso la palabra de Dios, que proporciona verdadero y nutritivo aliento para nuestra vida espiritual, tenemos que anhelar la palabra de Dios fiel y tal como Él la reveló. Por eso nuestro anhelo por la palabra, mis amados hermanos, debe ser como un anhelo que también lo expresa el rey David en uno de sus salmos, quien describió en el Salmo 19, 8 al 10. Dice: los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Mis amados hermanos, para el rey David, la palabra más deseable que el oro, el metal más preciado que existe en el mundo, aún el oro más fino, miren lo que dice el salmista, aún la palabra es más deseable que la miel, aún que la miel que se encuentra pura en el panal, aún más deseable que eso. David está hablando en forma poética, es cierto, pero nos dice que de esa manera nosotros debemos anhelar la palabra del Señor. Nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados a anhelar con intensidad su palabra por todo lo que ella produce en nuestras vidas, mis amados hermanos. Nos lleva y nos conduce a la madurez espiritual, a decir, a ser, Señor, yo quiero ser semejante a ti, crecer espiritualmente, asemejarme a Cristo, porque madurez espiritual es ser como Cristo. En tercer lugar, lo que nos ayudará a madurar espiritualmente, de acuerdo al texto que hemos leído, es de que debemos depender más y más de Cristo. Dependemos más y más de Cristo. Dependamos más y más de Cristo, mis hermanos. El versículo 3 menciona: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En otras palabras, es como si estuviese diciendo: si ustedes ya gustaron de la bondad y de la gracia de Cristo en medio del dolor, en medio del sufrimiento, pues sigan dependiendo más y más de Él. Gloria al Señor. No nos apartemos de Cristo, mis amados hermanos, aun cuando las circunstancias parezcan difíciles o las cosas que estamos viviendo en estos tiempos. Si ya hemos gozado de su amor, de su bondad, de su gracia, de su poder, sigamos tomados de su mano poderosa y vamos a seguir creciendo a su imagen. Gloria sea al Señor. Cuando uno prueba algo y nos gusta, lo natural es que queramos más de ese algo. Pues así debe ser con Cristo, mis amados hermanos. Si ya hemos gustado de su amor, si hemos gustado de su bondad, mantengámonos cerca de Cristo. Mantengámonos cerca de su palabra para que nosotros podamos madurar y crecer espiritualmente, y así ninguna pandemia, ninguna situación o realidad, escasez, situación política, social, nada que se vea difícil nos va a desalentar, nos va a detener, nos va a desanimar de poder seguir conociendo cada vez a nuestro Dios todopoderoso, anhelando sobre todas las cosas ser más y más como Cristo. Qué importante es nuestra madurez espiritual, mis amados hermanos. Qué importante es poder crecer y madurar espiritualmente. Por eso, en primer lugar, para poder madurar espiritualmente, debemos desechar el pecado de nuestras vidas. Desechemos todo pecado de nuestras vidas. En segundo lugar, anhelemos intensamente la palabra de Dios. Mis amados hermanos, qué importante es anhelar intensamente la palabra de Dios. Y en tercer lugar, para poder madurar espiritualmente, dependamos más y más de Cristo. Amén. No quisiera terminar sin dejar este pequeño mensaje de invitación y de poder dirigirme a ti, amigo,
a ti, amiga, que me estás escuchando. Si todavía no has gustado aún de la bondad, del amor, de la gracia de Cristo, esta es la oportunidad que Dios te extiende para que lo puedas hacer. ¿Sabes cuál es la razón que nos limita a poder experimentar la bondad, el amor incomparable y esa gracia inmerecida de Dios? Yo te digo la razón, querido amigo, querida amiga. Es el pecado. El pecado nos alejó de Dios. La palabra de Dios es clara en señalar el hecho de que cada uno de nosotros somos pecadores. Es decir, hemos hecho y seguimos haciendo cosas que no agradan a Dios. Mentira, ofensa contra la pareja, contra el esposo o la esposa, ofensas contra los hijos, ofensas contra tus padres, desobediencia, envidia, iras y tantas cosas que envenenan nuestro corazón. Eso es el pecado. Por eso en Romanos 3:23 la palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos hemos pecado. Y es por eso que Dios, conociendo nuestra condición, nos dio la solución, la salida, la forma de poder ser perdonados y salvados. ¿Sabes cuál fue? Por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso en Juan 3:16 la palabra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Amigo, amiga que me escucha, Dios te amó y te ama de tal manera que envió a su Hijo a morir por tus pecados, a morir por mis pecados. Él fue quien ocupó ese lugar, en mi lugar. Nuestro castigo lo llevó Él en la cruz del Calvario. Posiblemente me dirías: pastor, yo ya sé eso, ya escuché. Pero ¿sabes qué, amado amigo, amiga? No se trata tan solo de saber. Este texto dice: para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No solamente es conocer o haber escuchado, no. Esto nos lleva a poder realizar 3 pasos importantes para tu vida. En primer lugar, arrepentirte de todos tus pecados. Significa reconocer que has pecado contra Dios. En segundo lugar, pedir perdón a Dios. Pedirle perdón con humildad, reconociendo tus faltas y tus pecados totalmente. Y en tercer lugar, confiar tu vida a Dios. Y cuando decimos que confiamos nuestra vida a Dios, es creer, es entregar nuestro corazón completo a Dios, es aceptar su sacrificio de amor por nuestros pecados. Entonces Dios perdonará tus pecados y te dará vida nueva, vida abundante y vida eterna. Hoy, mi estimado amigo, mi estimada amiga, hoy puedes decirle esto a Dios por medio de una oración. Y permíteme, por favor, ayudarte. Y repite estas palabras allí en lo profundo de tu corazón, allí donde tú estás, ahí en tu lugar, en tu sala, en tu comedor, en tu habitación, tú que me estás escuchando. Repite conmigo estas palabras en lo profundo de tu corazón. Cierra tus ojos ahí donde estás y ora conmigo. Señor y Dios, hoy reconozco que he pecado. Dios, perdona mis pecados. Sé que tu Hijo murió por mis pecados y hoy creo en ti. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Creo en tu sacrificio de amor por mí, Señor. Haz de mí una nueva persona. Cámbiame, como dice tu palabra. Dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora soy una nueva creación en ti. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón, Jesús. Gracias, Dios, por extenderme esta oportunidad de salvación.
en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Ahora que tú has hecho esa oración conmigo, necesitas crecer espiritualmente. Para ello, te invitamos a comunicarte con nosotros, a nuestra iglesia, o posiblemente envíanos ahí donde tú estás, envíanos un mensaje por el Facebook y nos podremos contactar contigo para comenzar esta nueva vida con Dios. Contáctate con nosotros, estamos esperándote. Que Dios los bendiga y los guarde. Si usted hizo la oración y le abrió su corazón a Dios arrepintiéndose de todos sus pecados y pidiéndole a Él que le perdone, la Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Y como hijo de Dios, amado hermano en Cristo, ahora usted debe crecer espiritualmente. Por ello, le animamos a que ore fervientemente y de manera regular. Además, usted debe alimentarse espiritualmente a través de la palabra de Dios. Medítela constantemente porque ella nos muestra el camino que debemos seguir. Por eso la Biblia menciona: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2:2. Finalmente, es necesario que usted pueda tener la posibilidad de formar parte de nuestros grupos pequeños en los diferentes ministerios de nuestra iglesia. Para su mayor información, en pantalla usted tendrá un número telefónico y un correo electrónico para que nos pueda contactar y con gusto estaríamos atendiéndolo. Estamos dispuestos a recibirlos gustosamente. Les damos una cordial bienvenida. Hasta la próxima. Bien, mis queridos hermanos, hemos sido bendecidos con la palabra del Señor, que es viva y eficaz, nos anima, nos alienta y nos ayuda a seguir perseverando. Bien, permítame ahora leerle un texto bíblico que dice, está ubicado en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Dice la palabra así: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Vamos, hermanos queridos, a inclinar nuestro rostro y en señal de reverencia vamos a agradecer por este lindo tiempo que hemos ofrendado al Señor, la cual siempre nos va a guiar en todo momento. Amado Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de congregarnos como hijos tuyos, congregarnos, Señor, como hermanos en Cristo, Señor. Gracias porque un día más nos has permitido alabarte, honrarte y agradecerte por todo, Señor. Agradecerte por todo lo que tú vienes haciendo en nuestras vidas y lo que seguirás haciendo. Gracias por tu palabra recibida el día de hoy. Nos anima, nos alienta, nos fortalece, Señor. A pesar de las circunstancias en las que nos encontramos, a pesar de las circunstancias en que se encuentra nuestra sociedad, aún en tu palabra, Señor, siempre encontramos esperanza y nos edifica cada día, Señor. Ayúdanos a ponerlo por obra, papito lindo. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Gracias porque usted ha dado este lindo tiempo para el Señor, porque sabe que es nuestra primera prioridad. Así que, hermano, le damos las gracias y los animamos a que nos visite a través de las redes sociales, que es en Facebook y también en YouTube. Gracias, queridos hermanos. Que la gracia del Señor sobreabunde en sus hogares. Que Dios lo guarde y que Dios lo bendiga. Amén. Queremos participarles nuestras actividades de la semana como sede de los Jardines Javich, para que de esta manera puedan participar usted y su familia. Los esperamos en Tiempo de Oración 24/7, un tiempo especial de oración de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, en vivo, vía Zoom. Sigamos con nuestro tiempo devocional. Cada día meditamos en un capítulo de la Palabra de Dios. Conéctate a nuestro Facebook y así podrás descargar el texto del día.
Culto de oración. Todos los miércoles a las 7:30 p.m., juntos como una sola familia espiritual, orando y buscando el rostro de nuestro Señor. Nuestros cultos de adoración. Todos los domingos a las 10 a.m., creciendo juntos en nuestra vida espiritual y en comunión como iglesia, en vivo, vía Zoom. Exploradores de la verdad. Todos los niños tienen una reunión que no se lo pueden perder, en vivo en aula Zoom, todos los domingos a las 4 p.m. Será divertido. También tenemos una cita especial con nuestros ministerios, un tiempo especial con nuestros grupos pequeños en vivo vía Zoom, de lunes a viernes. Matrimonios, martes y sábado 8 p.m. Damas, lunes, martes, jueves y viernes 5 p.m. Varones, lunes y jueves 8 p.m. Años maravillosos, adultos mayores, miércoles 4 p.m. Los sábados son juveniles, adolescentes 5 p.m., jóvenes 8 p.m. En vivo, en aula Zoom. Cualquier información por medio de nuestro WhatsApp que aparece en pantalla. Seguimos orando por la provisión de Dios a cada familia de nuestra iglesia. Si desea hacer llegar su diezmo u ofrenda misionera, puede realizar el depósito respectivo en nuestra cuenta del Banco de Crédito del Perú que aparece en pantalla. Luego, enviar la foto del voucher al correo o al número que aparece en pantalla, señalando su nombre y el mes al que corresponde. Somos la sede de los Jardines Havich, de la Alianza del Lince, una familia bendecida para bendecir. Que Dios los bendiga y los guarde.